Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela, pues va a compartir con nosotros a partir de este momento tantas cosas que pudiera hablarse. Amalio, Claro, sí, bienvenido, muy amable por estar con nosotros, están pero represadas. sí, ¿qué situación tan difícil se está viviendo en la Universidad venezolana, ¿no? En términos generales? Sí, muy difícil. Bueno, buenos días a toda la audiencia y buenos días, Carlos. Porque teníamos ya una crisis previa a la pandemia, teníamos dificultades que todo el mundo conoce, de presupuesto, de infraestructura, en fin. Y había incluso el problema energético también, el problema del sistema eléctrico nacional, el problema de transporte. Eso existía previo al 13 de abril del año 2019, ya no sé con precisión, que tuvimos el último acto de grado. Eso se multiplicó, eso se acentuó, se hizo mucho más grave, porque obviamente la pandemia lo que hizo fue acentuar todos los problemas que tiene la sociedad venezolana. Y claro, hay factores externos, la UCB, que condicionan toda nuestra vida, es decir, el funcionamiento del transporte, el desempleo, la inflación, todos esos son factores que no son directos de la universidad, pero que afectan a los profesores, a los estudiantes, a los empleados, a los obreros. Entonces ya tenemos una situación, un contexto bastante difícil que se une a lo propio de la institución, pues la cuestión del presupuesto, todas las limitaciones que tenemos para el mantenimiento de la universidad, el sueldo de los profesores y de los empleados y los obreros. Es decir, son situaciones que se mantienen y acentuadas por la pandemia, y a eso está también que se nos están acumulando cortes, porque bueno, no hemos iniciado sino de forma online las clases. Es decir, hay un conjunto de situaciones que nos afectan a todos, pero también hay el propósito de ir mostrando la universidad también, porque eso lo sufren no solamente la UCB, sino todas las... No, te iba a preguntar precisamente, o sea, ¿cómo en ese escenario que tú planteas se puede pensar, al margen de otras cosas, reanudar clases en la Universidad Central? Está el tema, evidentemente, que es lo que se jerarquiza en principio, el tema de la pandemia, pero ¿cómo reanudas clases además en condiciones como esas? Sí, donde lo que hay es una enorme frustración y declina, uno siente que la universidad venezolana va declinando en forma gradual. Sí, es difícil porque es una suerte de dilema. Nosotros lunes, martes y miércoles de semana hemos estado desarrollando un plan de vacunación para el personal activo en coordinación con el Ministerio de Educación Universitaria, es decir, y la Facultad de Medicina nuestra. Eso lo coordina el Vicerrectorado Administrativo junto con el decano de la Facultad de Medicina, lunes, martes y miércoles. Entonces, esa es una parte, pero también necesitamos recursos para todo lo que es el sistema de bioseguridad. Hay sin duda alguna un plan que está ejecutando el gobierno en las infraestructuras. Bien, está bien que se haga así, pues es el deber del gobierno hacer eso. Pero a eso hay que añadirle que los profesores obviamente están subpagados, que los estudiantes para trasladarse a la universidad no tienen un sistema de transporte fiable, claro, que tampoco puede haber una presencia masiva porque hay que tomar medidas de distanciamiento social. Pero también es cierto, Carlos y la audiencia, que tenemos que dar presencialidad, mostrar a la universidad. ¿Cómo mostrarla? Ese es el dilema. La universidad no puede estar inerte y no lo ha estado. No lo ha estado porque tenemos otras opciones. Pero lo presencial tiene que, de alguna manera, reflexionarlo, buscar las condiciones para que poco a poco, gradualmente, la Facultad de Medicina nos está ayudando en eso, junto con los decanos, en diseñar un programa de ir poco a poco poblando la universidad. No es fácil, es complicado, tampoco podemos ser irresponsables, pero no podemos mantener la universidad Pero sola. Hay fortaleza para resistir, Amalio. Hay todavía, a pesar del agobio, hay fuerza moral, hay fuerza y compromiso todavía, responsabilidad ante una comunidad y ante el país. Sí, y no es propio solamente de la UCB, lo hemos visto en otras universidades. La resistencia es de verdad casi que heroica por momentos. Sí. No, esto es épico lo que han hecho los profesores, los empleados, los obreros, y todo el personal, los propios decanos, las autoridades que están actuando, es decir, tratando de hacer todo lo posible, por incluso corriendo algunos riesgos, no para que se nos construya una estatua, ni mucho menos, pero sí hay mística, hay una mística profesoral muy importante, hay un compromiso con el destino de la universidad y sobre todo de la UCB, que está cumpliendo 300 años. En este momento, por ejemplo, se está desarrollando lo que nosotros llamamos el sistema de ingreso por mérito académico. Eso concluye ya a finales de septiembre. Bueno, hay un conjunto de estudiantes que están aspirando a ingresar por esa vía, eso está abierto, hemos cumplido con los actos de grado, tomando las medidas, es decir, hay investigaciones que se llevan a cabo, hay programas online,
pero no es suficiente porque obviamente no estamos funcionando al 100%, y eso ocurre en otras universidades también, quizás con ritmos distintos, pero nos negamos a cerrar la universidad, no arriesgando la vida de los estudiantes y de la comunidad y de los profesores, en fin, y de todos, sino intentando, en la medida de lo posible, buscar recursos externos a nosotros para proteger los estudiantes, para proteger la comunidad y para garantizar un mínimo de condiciones. Sí. Eso es lo que estamos haciendo y ojalá podamos avanzar mucho más para mostrar la universidad y sobre todo celebrar los 300 años que se cumplen el 21 de diciembre de este año, que podamos celebrarlo con actividades donde esté presente la comunidad. Asignación de recursos, eterno problema, que lacera a las universidades nacionales de una manera tremenda. ¿Cómo va? ¿Se han asignado, no se han asignado? No. Había unas partidas que eran insuficientes, pero gigantescamente insuficientes. Pero... Sí, nosotros hemos planteado esto mucho, se lo hemos planteado al ministro en el Consejo Nacional de Universidades, que por qué no utilizamos esas sesiones para discutir el problema presupuestario de la manera más, diríamos, racional posible, profunda posible, el problema del suelo de la comunidad. Esos asuntos están pendientes, sin lugar a dudas están pendientes. El trato que se nos da con relación al presupuesto es injusto. ¿Qué argumentan? ¿Que no hay dinero? Bueno, los argumentos de la crisis del cerco económico que tiene el país, las sanciones también son responsables. Pero antes de las sanciones, y los efectos habría que medirlo, antes de las sanciones teníamos ese mismo problema. Era gravísima ya la situación. Ese problema con este gobierno se ha acentuado, es decir, siempre hemos tenido dificultades para entendernos con todos los gobiernos, hemos tenido unas relaciones más o menos tensas, a veces armónicas, pero en general tensas de demanda, y con este gobierno no ha sido la excepción. Y aquí la asignación presupuestaria ha ido cada vez siendo menor en términos de porcentaje. Eso lo seguimos peleando, lo seguimos trabajando, y bueno, hemos tenido que convivir con eso, no de manera resignada, sino seguir trabajando y seguir exigiendo lo que el gobierno está obligado a adoptarnos a nosotros, que es el llamado presupuesto ley, que es lo que está aprobado, que se nos asigne de una vez por todas. Bueno, vamos a hacer una pausa, Amalio. Conversamos con Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela. Seguimos conversando con el profesor Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela. Ahora fíjate una cosa, Amalio, el panorama, la descripción que realizas, pues es por lo demás recurrente y es importante siempre estarla recordando, ¿no? En este caso la situación de las universidades nacionales y en particular la UCB. Pero uno comienza a sentir que esto se está también extendiendo y está de alguna forma contagiando a otras universidades, incluyendo a las universidades privadas. Sí, recién acaba de presentarse un episodio con la Universidad Metropolitana, en fin, sí, algo está pasando en la educación superior. Sin lugar a duda, incluso hubo una discusión muy fuerte en el último Consejo Nacional de Universidades sobre un reglamento de aranceles que nosotros no estuvimos de acuerdo. Allí fue muy activo el profesor Benjamín Chariz, que quiero reconocerle a Benjamín, darle mi solidaridad por todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo por la educación superior y por la civilidad. Hay debate porque también está afectando a las universidades privadas. No solamente es un problema ya de las universidades públicas, que uno puede entonces apelar como opción, un padre puede entonces hacer que su hijo estudie en una universidad privada, porque además ellos han encarecido los costos porque obviamente tienen altos costos y para poderse mantener abiertos tienen que imagino yo, que obviamente recurrir a la matrícula. Pero también los está afectando porque muchos profesores de las universidades privadas que están mejor pagados que nosotros se han ido porque tienen mejores sueldos en el exterior, inclusive en el países vecinos, porque no hay para investigar como antes, porque no tienen los recursos que los dotaban antes algunas empresas o algunos institutos, en fin, algunas instituciones. Entonces, en general, nosotros hemos logrado, todas las universidades, las que se denominan autónomas, que son las tradicionales, autónomas de toda la vida, ¿verdad? Y menos mal que somos tradicionales y somos vanguardistas. Es decir, hemos apelado a los egresados, no es suficiente, hemos apelado a organismos internacionales, no es suficiente, pero estamos viviendo pero sobreviviendo, desde el punto de vista académico. Si no nos negamos a que la academia cese, que disminuya la calidad, pero sin duda alguna las condiciones socioeconómicas son realmente terribles, depauperadoras, son realmente desconsideradas con respecto a la institución y con respecto al personal que trabaja allí.
Lograr un financiamiento internacional es una utopía, por ejemplo, para las universidades autónomas. Sí, se ha logrado y se puede lograr más, pero no es suficiente. Claro, tener cómo pagar después, ¿no? Que no es suficiente. No, claro, no con préstamos, sino más bien nos hemos organizado con algunos cursos, en fin, pero fíjate, el propio gobierno cometió el error, el Consejo Nacional de Universidades, de colocarle un reglamento para lo que se puede percibir por esa vía, lo cual me parece absurdo, es decir, que el gobierno va a decidir cuánto puede cobrar una universidad por un curso online o cuánto puede cobrar por un posgrado, es decir, colocándole el límite, cuando eso es imposible de calcular porque todo eso es costoso. La educación es costosa, pero más costoso es no tenerla. Entonces el gobierno quiere normar todo, como este es un gobierno que le gusta centralizar todo, entonces quiere centralizar todos los aranceles, todos los reglamentos, en este caso, tanto las universidades privadas como públicas, porque no solamente los afecta a ellos, sino nos afecta a nosotros. Le propusimos discutir, le colocamos una alternativa, no fue una discusión irracional, se hizo una proposición, allí el profesor Chariker fue muy activo junto con nosotros, con el resto de los rectores de las universidades privadas y públicas, y sin embargo no se logró un consenso acerca de cómo reglamentar la situación de los aranceles. Los aranceles le permiten a las universidades públicas también obtener ingresos aparte. ¿Por qué? Porque los posgrados pueden ser, obviamente se le puede cobrar una tarifa porque es justo, porque ya son egresados. Sin embargo, ese que es un mecanismo de ingresos propios, el gobierno también lo reglamentó y lo limitó y lo quiere hacer ley. Entonces no hay un estímulo por parte del Ejecutivo Nacional para que las universidades busquen otras fuentes de financiamiento que nunca van a ser suficientes. Pero ¿por qué se cierra el gobierno allí? ¿Cuál es la impresión que tienes? ¿Qué percepción tienes en definitiva? La percepción que tengo yo, que tengo bastantes vínculos con ellos por razones obvias, porque además de secretario soy vicerrector administrativo y soy quien asiste en general al Consejo Nacional de Universidades representando a la rectora, es que en el gobierno hay un afán centralizador. Yo creo que ellos suponen que la bondad está en ellos nada más y que si no lo administran ellos, si no lo reglamentan ellos, las cosas no funcionan. Y es todo lo contrario, porque en la medida que centralizas, en el mundo contemporáneo la centralización produce ineficiencia. Mientras más autonomía se conceda, y la hemos tenido, además hemos demostrado eficiencia en ese sentido. Los posgrados se han desarrollado en Venezuela hace mucho tiempo. Los programas en el exterior son recientes, pero también son experiencias que tienen las universidades ya. Lo que tiene que haber hecho el gobierno es discutir ese asunto, fortalecer y estimular y apoyar ese tipo de opciones y no colocarnos inclusive hasta un impuesto, el 10% de lo que nos ingrese tenemos que nosotros pasarlo al gobierno y eso es absurdo, se nos quiere cobrar una tarifa por lo que nosotros podamos obtener por la vía del posgrado. Eso realmente es absurdo. ¿Cómo puede mantenerse una universidad así? Eso es absurdo, es una política absurda y lo hemos dicho, lo hemos manifestado y lo vamos a seguir luchando. Es decir, hay un reglamento, inclusive elaboramos un documento muy importante, muy sosegado, muy sustentado. No es una oposición por oponernos, no. Llevamos un documento. Bueno, allí hay una mayoría que el gobierno dispone en el Consejo Nacional de Universidades. Por eso que ese organismo lo combatió mucho la gente que hoy gobierna. La ideología que gobierna hoy combatió en 1972 el CNU. Porque el CNU, recuerdo cuando yo era estudiante, que nos opusimos a él. Ahora, ya estamos en el último cuatrimestre de este año. ¿Qué futuro tiene la universidad de seguir las cosas así? Sí, nosotros tenemos un consejo universitario la próxima semana. Los decanos han elaborado un programa alternativo para ver qué vamos a hacer con respecto a cómo ir, en la medida de que nos los permitan las circunstancias, no los deseos nuestros ni las aspiraciones nuestras, irnos incorporando. Hemos comenzado esta semana una jornada de vacunación al personal activo. Es bueno también que hacerlo con los estudiantes. Hemos solicitado recursos para las medidas de bioseguridad. En algunas facultades, inclusive los representantes han contribuido, los estudiantes se han organizado. Es decir, la universidad no ha estado quieta, los estudiantes se han organizado buscando recursos, incorporando sus propios esfuerzos intelectuales, los profesores también, los empleados también. Es decir, hay un conjunto de funciones, de decisiones que han tomado cada comunidad académica para intentar que la universidad pueda seguir viviendo de la mejor manera posible, con calidad, claro está. Rapidito antes de culminar, el deterioro de la planta física se está trabajando, hay tiempo de corregir todo, es un proceso largo. El gobierno está desarrollando un plan, ha avanzado el plan, no vamos a rechazarlo en absoluto, bienvenido ese plan de recuperación, es parte de la responsabilidad del gobierno y eso se está trabajando, ojalá tenga resultados positivos, no apostamos al fracaso de eso en absoluto, no.
no, todo lo contrario, que eso funcione y podamos rescatar la infraestructura y nos puedan dotar de presupuesto para mantener esa infraestructura, que es lo más importante porque tienen una deuda también en ese sentido desde el año 2020 y 2021. Pero gracias por toda esta información que fue abundante, ¿no? En medio de todas las cosas. Así es. Sobre la Universidad Central de Venezuela, bueno, y también de alguna forma también, pues, del resto del sistema. El resto del sistema universitario. Bueno, amigos, una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.